¿A qué le llamamos célula? ¿Cuánto mide? ¿Podemos verla a simple vista? ¿Cómo surgió su concepto y la imagen que hoy tenemos en ella? ¿Cómo la descubrieron? ¿Ha cambiado en nuestra vida el hecho de que sepamos de su existencia? Estas y muchas otras preguntas pueden llegar a nuestra mente y para responderlas tenemos que plantear que no todos los seres vivos son lo que es suficientemente grandes como para ser percibidos por nuestros ojos. Algunos son tan pequeños que nuestra vida no los alcanza a distinguir. En este tema descubriremos los conceptos básicos de la célula y la importancia que radica para la vida del ser humano. La célula. La palabra célula proviene del latín cellulae, que significa pequeñas células o celdillas. Este término permeó en las ciencias gracias al científico Robert Hooke, quien acuñó la palabra para describir las estructuras del corcho cuando lo observó con un microscopio. La célula es la unidad más pequeña de la vida. Existen en varias formas y tamaños. No obstante, todas tienen al menos tres constituyentes indispensables: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. A diferencia de la materia inerte, la célula respira, se alimenta, elimina desechos metabólicos y responde a estímulos ambientales. Las anteriores son algunas de las funciones que los organismos poseen y por lo tanto son catalogadas como seres vivos e independientemente de su forma o tamaño, todas las células deben presentar estas cualidades. En función del número de las células, podemos encontrar dos tipos de seres: los unicelulares y los pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Entre ellos podemos encontrar a los protistas y a las bacterias. Los seres pluricelulares son organismos formados por una gran cantidad de células. Las plantas, los animales y los seres humanos formamos parte de ellos. Según su estructura, las células se dividen en procariotas e eucariotas. La célula procariota se caracteriza por no poseer núcleo celular, por lo tanto sus ribosomas son más pequeños y su material genético es más simple. Las células procariotas son en su gran mayoría bacterias y se conocen como uno de los primeros organismos vivos. Las células eucariotas, del griego eu, verdadero, y cario, nuez o núcleo, son las células propias de los organismos eucariotas, los cuales se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartimentado por membranas y donde destaca la existencia de un núcleo celular organizado, cubierto por una envoltura nuclear en la cual está conteniendo el material hereditario, que incluye al ADN, que es la base de la herencia. El ADN es la estructura química más importante involucrada en la reproducción celular, debido a que contiene la información que será transmitida o heredada a un nuevo organismo. En los procariotas se encuentra disperso por todo el citoplasma. Las bacterias son ejemplos de los procariotas. El citoplasma está formado por todo el material y las estructuras que se encuentran dentro de la membrana plasmática. El fluido líquido viscoso en el que se encuentran suspendidas las sustancias orgánicas e inorgánicas es llamada citosol, y el citoplasma incluye el citosol y una variedad de estructuras, por ejemplo, los organelos. Como se podrán dar cuenta, entre las células procariotas y eucariotas se encuentran diferencias notables y pocas coincidencias. Una de esas coincidencias es que están delimitadas por una membrana plasmática, que es la envoltura que encierra la célula y aísla su contenido del ambiente externo. A diferencia de las células eucariotas, las células procariotas no poseen núcleo, por lo cual su ADN se encuentra agrupado en una región llamada nucleoide. El ADN es la estructura química más importante involucrada en la reproducción celular,
debido a que contiene la información que será transmitida o heredada a un nuevo organismo. El ADN es un ácido nucleico cuya estructura consiste en un azúcar llamada desoxirribosa y las pares de bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Normalmente los flagelos son usados para el movimiento, aunque algunos organismos pueden utilizarlos para otras funciones. Un ejemplo de célula flagelar es el espermatozoide. El núcleo contiene los cromosomas y es uno de los pocos organelos envueltos por una doble membrana llamada envoltura nuclear. Al espacio entre las dos membranas se le llama espacio perinuclear. El núcleo es el centro de mando de producción de proteínas y el principal sitio para la síntesis de ADN. Esta doble cadena contiene la información codificada para cada proteína de nuestro cuerpo. Todo está empaquetado en una red de doble hélice. El núcleo también aloja enzimas reparadoras del ADN, las cuales se activan cuando el genoma es dañado. Dado que el ADN es la única fuente de códigos e instrucciones que la célula posee para producir las proteínas, es muy importante asegurarla y mantenerla en buenas condiciones para evitar su deterioro y la generación de proteínas defectuosas. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Es importante notar que las propiedades de los seres vivos se adquieren gracias a las tareas coordinadas de las diferentes estructuras celulares, pues juntas mantienen la integridad y la funcionalidad celular, así como la homeostasis, que son los procesos de autorregulación que conservan la composición de su medio interno constante. Las células se agrupan entre sí para formar tejidos. Y los tejidos, diferentes tipos de tejidos existentes, como el muscular, el adiposo, el nervioso y los germinales, se unen entre sí para formar a los órganos, corazón, riñón, páncreas, hígado, con los cuales a los mismos se unen entre ellos para formar los aparatos y sistemas, y al mismo tiempo los aparatos y sistemas dan como resultado a un ser vivo, y a esto se le conoce como niveles de organización celular.